aquí vemos cómo hay una discrepancia del apóstol Pablo hacia quién, hacia Pedro. Pedro estaba allí cometiendo ciertos actos de hipocresía en Antioquía, según lo que acabamos de leer. Lo que pasó es que el apóstol Pedro se estaba dejando llevar por algunas costumbres paganas dentro de la iglesia gentil, o sea, el no judío, de nacionalidad judía, sino alguien fuera de esa nacionalidad judía. Pero dice la Biblia que cuando fueron los de la circuncisión empezaba a dejar de comportarse como gentil. O sea, ¿cómo es esto? Estaba cayendo en el acto de la hipocresía. O sea, se ponía una cara con los judíos de nacionalidad judía y se ponía la otra con los gentiles. Era un hipócrita, en otras palabras, nos muestra la palabra del Señor. Fue un hipócrita en su actuar y con esta hipocresía estaba arrastrando a quienes, a todos los demás. Dice la Biblia que aún Bernabé también estaba siendo arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y Pablo dijo, a ver, no, yo creo que sí le voy a jalar su orejita, porque está cometiendo un acto de hipocresía. Y Pablo lo enfrenta cara a cara. Es como, por ejemplo, un judío mesiánico. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Es salvo ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Sin embargo, sigue actuando o sigue comportándose como un judío, no deja de ser judío, de nacionalidad judía, de sangre judía. Sin embargo, cree en quién, en Jesucristo. Y esto fue lo que le reclama el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Si leemos el contexto hacia abajo, y le habla acerca de la salvación a través de qué, de las obras, no, a través de la fe en Jesucristo. Es lo que le empieza a decir, pero sin dejar lo que ya tenían enseñado por sus padres como nación judía, costumbre judía que tenían. Eso mismo es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Simulaba ser gentil en sus prácticas, sin embargo era judío ¿de qué? De nacimiento. Tenía toda la tradición judía en sus venas, en su sangre. Por eso es que llegaron a confundirse algunos de allí en Antioquía. Es muy importante, amados hermanos, poder entender bien la doctrina de la gracia. Ya le he explicado infinidad de veces esto. La gracia es un favor que no merecemos, es un favor inmerecido. ¿Usted es salvo por gracia o por obras? Por gracia de Dios. Sin embargo, un nacido de nuevo lleva consigo las buenas acciones. No puedo decir tampoco que soy nacido de nuevo hijo de Dios sin hacer buenas acciones, pero las obras no salvan. De hecho hay un tema, ¿verdad?, que el Señor nos permitió dar: salvos por gracia, no por obras. Y hay unos que caen en el libertinaje, dicen, ok, creemos en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la bondad de Dios, y caen en el libertinaje. Esto es, pueden hacer cosas malas, que al cabo Dios es un Dios de amor y de perdón. Que al cabo me arrepiento de aquello que hice, cometido, sea cual sea cualquier pecado, y vengo en a la gracia de Dios, al perdón de Dios. Y esto se le llama libertinaje. Dice la Biblia en Hebreos que para ese tipo de pecados ya premeditados ya no existe ningún perdón. Estamos premeditando el pecado. Para ese tipo de pecados ya no hay. Si alguno hubiere pecado accidentalmente, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo, que es la propiciación para todos nuestros pecados, llámense como se llamen los pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios, bueno, no es licencia para poder pecar. No hay que abusar de esa gracia de Dios. Muchas veces
la persona abusa de la gracia de Dios, del amor de Dios, y ¿saben en qué se cae? Se vive con doble cara, se vive hipócritamente. Que al cabo Dios es un Dios de perdón. Son aquí un tipo de personas y allá afuera son otro tipo de personas. No puede ser eso. No podemos vivir con doble cara, no podemos vivir con máscaras o con hipocresía. La etimología de la palabra hipocresía proviene del griego hipo, que significa máscara, y crites, que significa respuesta, y por lo tanto que la palabra significaría como responder con máscara, Esa es hipocresía. Yo pudiera preguntarle, ¿usted con qué máscara responde? No me vaya a decir que tiene más máscaras que mil máscaras. ¿Con qué máscara respondemos, hermanos? ¿Y con qué otra nos comportamos luego a veces? ¿Qué máscara muchas veces usamos para venir aquí al templo? ¿Y cuál es la otra para actuar en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos? ¿Cuál es esa máscara? Con sus amigos, aquellos que estudian, en su trabajo, qué sé yo. Infinidad de actuación se hacen. Muchos en ocasiones, fíjense, hacen un juicio sobre los otros. Él dice, no, está mal fulano, fulano y fulano y fulano. Se hace un juicio en contra de cualquier persona. Sin embargo, todas sus acciones no se hacen un juicio para sí mismo. Ellos piensan que sus juicios son perfectos y que no se equivocan, que no pecan. Se justifican en sus propias acciones, siendo que también son desaprobadas, muchas veces al grado de cometer hasta pecado, y se aferran a que están bien. La hipocresía es un mecanismo inconsciente en la psique, en la mente, de defensa, que realmente el resultado de esa actitud, ¿sabe qué es? Es un autoengaño. ¿Quién se engaña? La persona misma. Pero es un acto de defensa, la hipocresía, o usar ese tipo de máscara. Mire cómo están dos hermanos allí, se están saludando, ¿no? Están con su mascarita, pero traen un cuchillote acá atrás. Se autoengañan. Hipocresía también significa actitud de la persona que finge en público tener ciertas ideas o ciertos sentimientos, pero en realidad opina o siente todo lo contrario, todo diferente. Son aquellos que dicen también y no hacen. Se actúa como con hipocresía. Se responde con máscaras, sea cual sea. ¿Qué significa apariencia? La apariencia significa característica o conjuntos de características que parece poseer una persona, cosa, y que realmente no tiene. ¿Usted sabe qué es lo que significa actor? ¿Qué será un actor? ¿Quién será un actor? Es aquella persona que interpreta un papel, sea en el teatro, sea en la televisión, sea en el cine, sea en cualquier, hasta en la radio, ¿verdad? En cualquier cosa. Es una persona que interpreta un papel, pero que no es su personalidad real y verdadera. Dios, amados hermanos, penetra todos los disfraces. Todas las 1000 máscaras que se puedan poner, Dios penetra y llega al corazón, llega a lo que realmente somos, dentro de su omnisciencia, en ese conocimiento sumo de todas las cosas.
pasadas, presentes y futuras, en la presencia de Dios. Dios penetra, hermanos, a la vida interior. Muchas de las veces hacemos teatros en los templos y eso no debe de ser así. Porque si alguien conoce a perfección nuestra vida es el Dios que está con nosotros. Él conoce de manera perfecta, hermano, qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos pasa, si estamos atribulados, si estamos tristes, si estamos con angustias, si estamos con problemas, si estamos con dolor, si hemos fallado, si hemos insultado, qué sé yo. Todo lo conoce nuestro Dios. Eso es en lo interior, en la persona, en el corazón. Por lo tanto, bueno, no podemos ni debemos ponernos un disfraz de cristianos aquí en el templo y salir y vivir sin el temor de Dios. Eso no puede pasar, no debe de pasar. Dios rechaza las máscaras, Dios rechaza la apariencia. Antes de que Samuel ungiera a David, el Señor le da algunas instrucciones. Esto lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Capítulo 16, versículo 7. Atrás. Una antes. Sí, pero. Primera de Samuel 16, 7 dice, voy a leer en esta versión, nueva versión internacional, dice, porque el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Fíjense bien, la gente se fija en las apariencias, y eso es muchas veces lo malo, nos fijamos en las apariencias, pero yo me fijo ¿en dónde? En el corazón, no en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Hay algunos que aparentan ser cristianos y muchas veces ni salvos son. No tienen esa conversión al Evangelio, no tienen esa naturaleza que Dios pone en el momento de nuestra conversión. Y son aquellos que andan continuamente, pueden transar, pueden dividir a la iglesia, pueden hablar mal de cualquier persona, etcétera, etcétera, pero tienen bonita ¿qué? Apariencia. Dale uno más para acá. Y muchas veces se llega con otro tipo de personas y se sorprenden, se impresionan, se dejan impresionar, decir wow, ¿no? Sin embargo, lo que hay dentro no es lo que aparentan ser. ¿En dónde es donde verdaderamente demostramos quiénes somos verdaderamente? ¿Será aquí en el templo? Porque aquí en el templo todos somos cristianos. Aquí en el templo todos somos hijos de Dios. ¿En dónde será donde verdaderamente se demuestra que somos verdaderos hijos e hijas de Dios? ¿En dónde? Fuera del templo, con mi familia, con mi esposa, si es que tengo esposa, con mi esposo, si es que tienen esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. Allí, en esos lugares, es donde yo tengo que comportarme tal cual soy. Si somos hijos de Dios, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo marca la Biblia? En el temor a Dios y no tener, bonitas apariencias. ¿Quiénes verdaderamente somos, amados hermanos? El hombre, ¿qué es lo que hace? Juzga según las apariencias, como pueden ser.
pero nuestro Dios conoce nuestra realidad delante de Él. Muchos pueden guardar el aspecto exterior, muy bonito, ¿verdad? Con el velo aquí, algunas medio que se maquillan, muy bonita apariencia. Yo le quiero preguntar, le voy a preguntar, ¿y qué hay en su interior? O sea, en lo profundo de su ser. Muchas de las veces el amigo más cercano no puede saber qué es lo que tiene en su corazón usted. Aún los familiares. El único que conoce perfectamente todo lo que hay en su ser es Dios. Así podamos tener bonita apariencia y venir muy bien peinadas o peinados a este lugar, hasta con su Biblia bajo el brazo y su himnario de alabanza. Llegamos aquí y levantamos nuestras manos y gritamos, aleluya y gloria a Dios. Lo que hay dentro, hermanos, es lo que a Dios le interesa. He conocido infinidad de personas que aparentan por fuera muy buenas. ¿Usted sí la conoce? ¿Algún amigo, hasta algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, compañera de trabajo, aquellos que trabajan? Muy fuera aparentan buenas personas. Muy buenas personas, pero ¿saben qué? En su hogar muchas veces golpean a su esposa. Los varones muchas veces maltratan a sus hijos y llegan al extremo hasta de golpearlo. Son machistas. ¿Será lo que la Biblia nos enseña? No, definitivamente no. Y ustedes, o nosotros, cada uno de nosotros los vemos y como si nada hicieran, ¿sí o no? Parecen blancas palomitas. No, hombre, se presentan con usted así, al dialogar, a tener una plática, y pareciera que no rompen un plato, así, ya de cuenta como que nada pasa. ¿Qué es lo que están haciendo? Están poniendo una máscara. Están actuando. Hasta le da pena a algunos hablar con usted, parecen ovejitas inofensivas. Así como que no hacen nada, pero por dentro están como aquellos que están saludándose, ¿no? Y con el cuchillo atrás, una mascarota. Hay muchos así. Entonces, el apóstol Pablo, en la preocupación que siempre mostró en instruir a Timoteo, un pastor joven, estaba pastoreando, le advierte de los tiempos que ya estaban viviendo, pero también de los que iban a vivir previo al arrebatamiento de la iglesia. También el apóstol Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Acompáñenme ahí, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Leo para ustedes, para levantarme un poco mientras usted lo busca. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Cada palabra es un tema, hermanos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que es lo que hay abunda hoy, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo. Es impresionante poder ver o tener amistad con ciertas personas, ciertos hombres de ese tipo. Tendrán apariencia,
esta palabra apariencia en el griego es morphosis. Esta palabra es muy interesante porque significa forma, una apariencia, una forma, una manera de actuar. En este caso de las cosas de Dios, apariencia de piedad, morphosis, es una forma. Pero negarán la eficacia de ella. Esto es con los hechos. Se refiere el apóstol Pablo a los falsos profetas y maestros que en el mundo hay. Hoy, en la actualidad, algunos viven así, algunos maestros de la palabra, algunos predicadores de la palabra, muchísimos. Recuerdo hace algunos meses en YouTube, empecé a investigar y salió, no recuerdo el país, pero salió que un pastor estaba haciendo cosas horrendas, hermanas. Estaban en su oficina, este video fue grabado, que él no lo supo, pero lo captaron cometiendo tales actos horribles. De hecho, se escucha la alabanza que están dando en el templo, este pastor haciendo esos actos. Esa iglesia fue clausurada por la misma nación, el mismo pueblo allí, la ciudad, porque todos estuvieron en contra. Este video está allí en internet. Pastores, líderes, falsos maestros que ni viven la palabra. Falsos maestros, falsos predicadores que muchas de las veces tienen hasta 2 mujeres, o 3 mujeres, o 10, o 15, qué sé yo, y están hablándole a la congregación que el adulterio es pecado y ellos están en adulterio. ¿Qué es esto? Tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán que son verdaderos. Ese tipo de personas se esconde de la gente, no se esconde de Dios, porque Dios todo lo ve. Si nos escondemos de Dios, vivimos en el temor de Dios, porque Dios donde quiera está, en su omnipresencia. En su omnipresencia no podemos huir. Él está en todos lados, por lo tanto, en donde estemos y lo que estemos haciendo debe de ir acorde a lo que somos, si somos hijos de Dios e hijas de Dios. No tener alguna apariencia. Este tipo de personas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vivían en aquel tiempo, pero viven con máscaras, viven con dobles caras. Y para poder vivir en este tiempo peligroso, donde abunda esta práctica de la hipocresía, necesitamos de la sabiduría que nos da el Señor, hermanos. Dios nos da una sabiduría a nosotros, Dios comparte con nosotros la sabiduría divina, la que proviene de Él. En Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy a invitarle que me acompañe en la lectura de favor. Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17. Igual ahí lo tenemos en la diapositiva. Voy a leerlo, dice así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y termina diciendo el texto: sin incertidumbres ni hipocresía. Esa sabiduría, amados hermanos, es la que necesitamos para vivir así, con plena certidumbre de fe. Necesitamos no solamente, hermanos, integridad espiritual. Usted me podrá decir, es que yo oro 8 horas diarias. Ok, está bien. Si usted lo puede hacer, está bien. Yo no lo puedo hacer, 8 horas no. Es que yo oro más, hermano, yo oro 10 horas. Nada más se la pasará orando. Está bien, ¿verdad? Cada quien en el tiempo en el cual le ofrezcamos a Dios. Hermano, es que yo leo todos los días la Biblia. Pues qué bueno. Alguno me podrá decir, yo leo toda la Biblia en un día.
Excelente. A mí me da mucho gusto. Yo le puedo preguntar, ¿y la entiende? No, es nada más hay que escudriñarla. Hay que ponerle una lupa a la Biblia, una lupa para profundizar en los textos y entenderla y que sea verdaderamente eficaz para mi vida. No solamente leer por leer. Ya me aprendí todo el libro del Salmo, de los Salmos. Ok, y a ver, parafrasémelo. ¿Qué es lo que entiende usted para su vida? No, ya no me acuerdo de nada. Entonces, ¿de qué sirve? No solamente necesitamos integridad espiritual, sino también necesitamos integridad moral. Es lo que nosotros hacemos. Es con nuestros actos. Los dos tipos de integridad necesitamos, hermanos. Debemos de tener convicciones y compromisos bien establecidos. Usted dirá, ay pastor, pero es muy difícil. Bueno, sí es difícil, sí es muy difícil. Y ahora sí que yo también lo digo, pero ¿será imposible? ¿No? Ir identificando las cosas malas, muchas veces las faltas que tenemos, e irlas borrando de nuestra vida con el poder que Dios da. ¿Será muy difícil eso? No. El ir entregándole a nuestro corazón lo que la Biblia me enseña, su palabra, ¿verdad? Que penetra en nuestro ser hasta nuestros más íntimos pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Será imposible poder adaptarnos a ella? No, pero ¿qué es lo que pasa? Endurecemos ¿qué? Nuestro corazón. Y ahí está el gran error. Entonces, ¿cuál es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en su vida, en mi vida? ¿Dónde está el trabajo? Si es ese trabajo, Él nos redarguye de pecado y nos va llevando a tener ciertas convicciones en Dios, a ir viviendo la palabra, su palabra, para la gloria de su nombre. ¿Qué acaso no es el trabajo de Dios llevarnos a la perfección de manera progresiva en su camino? Así es. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Vosotros sois templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Dice el Señor Jesucristo, dijo, enviaré un consolador, Él os guiará, Él les enseñará todas las cosas que habrán de venir. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y el interés del Espíritu Santo en nosotros es de que seamos santificados de manera paulatina, de manera progresiva, pero de allí, hermano, depende mucho lo que nosotros le permitamos a Él. ¿Cuántos están dispuestos a ser como Cristo? El ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo es ser una copia en su carácter y también en su conducta. Esto es de Jesucristo. Debemos estar dispuestos a ser como Cristo. Ese es el plan de Dios. Y no aparentar algo que no somos, definitivamente. Le voy a invitar a que oramos palabra del Señor, igual en Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, ahí estaban haciendo un escándalo ahí. Él les dijo a sus discípulos, o sea, Jesucristo, tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad, o sea, enseñanzas falsas llenas de conductas hipócritas. Es lo que hacían los fariseos. Versículo 2. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse algún día. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegarán a saber todo el mundo. No podemos esconder, hermano, algo. Muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Mentimos, ponemos nuestra cara, ¿verdad? Nuestra defensa inconsciente, ¿verdad? Nuestra máscara,
Y después, ya cuando pasamos eso, ya la libré, ya la hice, ¿verdad? Ah, sí, espérate tantito. A la semana, a los días, a las horas, a veces te descubren. O nos descubren. ¿Dónde quedó? Todo, absolutamente, se llegará a saber. No hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada secreto que no ha de saberse. Hay muchos líderes religiosos que se preocupan más en la apariencia externa. Pueden ser pastores, ¿verdad?, denominaciones, qué sé yo. Muchos líderes religiosos. La apariencia externa. Y en todo el ceremonial, todo lo que se haga, ¿verdad? Pero no les interesa lo que hay en el corazón. No le interesa a este tipo de líderes religiosos lo que verdaderamente hay en la vida de la persona, en el interior, ¿no? Nada más ven su programa de tal hora, tanto, tal hora, tanto, y todo bien organizado, el ceremonial, y cómo viene, ¿verdad? Y esto y lo otro, todo externo, en horarios y todo, pero nunca, absolutamente se interesa lo que el corazón necesita. Nunca le dan a la congregación el alimento espiritual. Pero eso sí, andan viendo ¿qué? Detalles, ¿no? Andan observando de pie a cabeza todo, todas las cosas. Que no trajo la Biblia la hermana, ¿verdad? Que se le olvidó el himnario. ¿Cómo va a ser posible? A lo mejor lo traiga en su iPad, o en su tablet, en su celular, o qué sé yo. Pero se preocupa mucho en qué, en cosas externas, y olvidan lo más importante, que es el corazón. Aunque quiero señalar muy que quede bien dicho esto, las dos cosas son importantes, por lo tanto no debemos dar más énfasis en una cosa, sino las dos. Las dos son importantes, ¿sí? Esto es lo que precisamente le sucedía a los fariseos. Eran muy observadores de todo, de la ley, de todas las cosas, de lo que debería comer. Puerco no, barbacoa tampoco, y esto y lo otro. Con sus manos limpias, por favor, porque están pecando. Es salubridad nada más. Y es bueno, es saludable comer con las manos limpias, pero le voy a decir algo, eso no contamina su alma. Y ellos le tenían tanto empeño en poner todo en su lugar, que dicen, ellos pensaban que era pecado comer con las manos sucias, llenas de tierra, sucias. Ni gel antibacterial usaban los discípulos. Estaban en el campo, en el cerro, por allá, ¿verdad? El monte, los olivos y todo eso. Entonces comían, y los fariseos decían, no, es que está metiendo cosa contaminada a su cuerpo, por lo tanto es pecado y está en pecado esta persona, ¿verdad? Por si han tanto énfasis en las cosas externas. Le dice el Señor, a ver, espérense tantito, espérense, por favor. No es así, porque lo que entra en la vida del hombre no es lo que contamina, sino lo que ¿qué? Lo que de dentro salen los malos pensamientos, de dentro salen las fornicaciones, de dentro en el corazón salen los malos pensamientos, de dentro del corazón salen las orgías, de dentro del corazón salen las malas palabras, de dentro del corazón salen cualquier tipo de mentira, de dentro, lo que sale contamina, no lo que entra. Y los fariseos dijeron, creo que sí, está muy mal. No, le ponían tanto énfasis en las cosas externas. Hay mucho que decir de esto, vamos adelante. Lo peor de esto le sucedió a los fariseos, ¿verdad? Muy observadores de la ley, pero ellos mismos no cumplían con ella, tal y como era, como deberían de practicarla. Otro texto más, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahí lo tenemos en la diapositiva. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿y qué? Hipocresía, actuar o hablar de manera falsa.
envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Fíjense, miren el plan de Dios para nosotros, hermanos. Crecer para salvación. Esto es, ¿que no somos salvos? Sí, somos salvos. A lo que se refiere a la palabra del Señor es el fin de todo cristiano, que es llegar hasta el final. Es llegar hasta la meta, como el apóstol Pablo lo declara. He terminado mi carrera, he guardado mi fe, por lo tanto me espera la vida eterna. Y esto se logra alimentando nuestra vida ¿con qué? Con la palabra que da vida. Esto es la Biblia. Versículo 3: si es que habéis gustado, pues ser testigos de la bondad de nuestro Dios para con nosotros para salvación, y si habéis gustado la benignidad del Señor. Esto que la palabra del Señor nos enseña a dejar son todas las obras de la carne, incluyendo ¿qué? La hipocresía, que es nuestro tema de hoy, la apariencia. Por lo tanto, no se debe de practicar, amados hermanos, porque en primer lugar, ¿quién se daña? Nosotros nos dañamos, nosotros mismos. Eso entiéndalo bien, métase en la cabecita, en la mente. Nosotros nos dañamos, hermano, y también, por ende, dañamos al prójimo, dañamos a la familia, dañamos a los hijos, dañamos al esposo, dañamos a la esposa, dañamos a los padres, dañamos a los hermanos, dañamos a todo mundo, hablándoles con engaño e hipocresía. Algo que nos señala la palabra del Señor, que deja muy claro, es la importancia no de ser conocidos, hermanos, por la hermana, por el hermano, por el pastor, por cualquier siervo de Dios. No, hermano, es ser conocidos por Dios. Eso lo vemos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Voy a leerlo en esta nueva versión internacional. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Ahí tenemos la cita. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es de manera coherente, de manera cierta. Es ser genuinos, verdaderamente. Ya hice énfasis en esto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? En el día del juicio. Señor, Señor, le preguntan, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Qué bien. Muy bien. Entonces les diré, dice el Señor Jesús, claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores del mal. ¿Qué le interesa a usted, hermano? ¿Ser conocido por el pastor? ¿Ser conocido por algún siervo de Dios? ¿No? Lo que nos debe de interesar es de que Dios nos conozca. Conforme a la Biblia, nos dice que habrá profetas que no serán genuinos. Hoy hay mucho de eso, ¿verdad? Profetas y apóstoles. Cada algunos, el nombre de la apostolitis, ¿verdad? La enfermedad de la apostolitis. Profetas que no serán genuinos o que viven una vida doble. También aquellos que expulsan, ¿qué? Demonios. Escuchen bien, ¿eh? No es algo que yo digo, estoy inventando, está en la Biblia. Profetas que enseñan la Biblia, que enseñan la palabra del Señor. Si el mismo el apóstol Pablo dijo, no voy a hacer que yo, siendo heraldo de muchos, siendo aquel que predique el evangelio a muchos, venga a ser reprobado yo al final de cuentas. El apóstol Pablo declaró esto, ¿eh? Todos estamos allí. Que crea estar firme, que mire, que no caiga. Profetas y expulsadores de demonios, según lo que la Biblia nos expresa, serán
unos hipócritas. Y también aquellos que hacen, ¿qué? Miles de milagros en carpas, en las carpas. Venga a recibir su milagro. Bueno, muy bien. ¿Qué vida llevan? ¿Quién sabe? Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué la gente recibe sanidad o milagros en ese tipo de carpas, en ese tipo de eventos? ¿Por qué será? Es muy simple, muy sencilla la respuesta a esta pregunta interrogante. ¿Sabe por qué? Porque ellos van creyendo en Dios y creyendo que van a recibir de parte de Dios, no de ese predicador, de parte de Dios, diga Dios, el Dios Todopoderoso que hace milagros. Ellos van y creen que Dios va a hacerles milagros. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Reciben los milagros. Creen en la palabra no vuelve vacía. Por sus llagas fuimos nosotros curados, Isaías. Cuando se predica sanidad y milagros, la persona está escuchando la palabra y cree en la palabra. Pero no es de que este tipo de personas, este tipo de predicadores, pseudo predicadores, falsos predicadores de hoy en día, estén viviendo una vida recta y genuina delante de Dios. No es eso. Es porque la gente cree en que Dios les va a dar ese milagro y lo recibe. Gracias a Dios por su misericordia. Entonces, ¿qué conviene más, hermano? Poder hacer todo esto, milagros, expulsar demonios. Me acordé de esa cita de la Biblia, ¿no? Venían bien contentos aquellas personas, que expulsamos demonios allá, se nos sujetaron en tu nombre, Señor. Sí, qué bien, dice el Señor Jesús. Pues no se alegren por eso. Alégrense cada uno de ustedes, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es una verdadera alegría, hermanos. El que nuestros nombres estén escritos con sangre, la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se sujetan en el nombre de Jesús? Pues sí, pero más gozo existe en nosotros el saber que somos conocidos por Dios. Él nos conoce. Así pues, amados hermanos, dejemos la apariencia, dejemos la hipocresía. Al Señor no le podemos esconder absolutamente nada. Él conoce lo que hay dentro en nuestro corazón. A Él no podemos engañar, amados hermanos. Si tratamos de hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Nos autoengañamos a nosotros mismos. Seamos sinceros, no respondamos ni actuemos con máscaras. Seamos verdaderos cristianos e hijos e hijas de Dios. Es lo que el Señor nos pide en esta tarde.